La estrategia de diálogo político que nosotros instalamos en la convención no contó con el apoyo de los que tienen estrategias de confrontación, estrategias duras frente al Estado y al poder económico. Eso le hizo daño a nuestros objetivos. Yo fui electa primera presidenta del órgano constituyente y es muy relevante que una mujer indígena de comunidad, hablante, académica, que se ha preparado toda la vida para instalar derechos que tienen que ver con su pueblo, sea electa, y no solo gracias a los votos indígenas, sino a la de los chilenos que estaban ahí. Eso no es menor. Esa es una de las reflexiones finales de Elisa Loncón Antileo en su libro Trayenco, Eco de la Cascada, autobiografía que fue recientemente publicada por Lumen, que tengo acá en mis manos, y Elisa Loncón al otro lado de nuestro Zoom. Elisa, muy buenos días, ¿cómo estás? Mari, yo muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por este tiempo, por poder conversar de este trabajo que tú dices muy rápidamente al inicio del libro que no está centrado en tu experiencia en la Convención Constitucional, sino más bien en tu experiencia de vida. Y probablemente para mí como lectora, lo más enriquecedor y revelador del libro fue leer todo tu proceso como activista de la lengua. ¿Por qué te sigue pareciendo tan importante el ejercicio no solo académico, sino desde el activismo de la posibilidad de poner el Mapuzungún como un espacio vinculante, importante de nuestra identidad como naciones? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que las naciones originarias no es que existen circunstancialmente, sino que tienen elementos que le constituyen como naciones. Y dentro de eso está el territorio. Por supuesto que están otros derechos como la autonomía, la autodeterminación, la cultura, la lengua. Entonces, en el caso mío, que yo trabajo con la lengua mapudungún, soy hablante y creo que dentro de este rol que a mí me corresponde como académica, es trabajar con promover el idioma mapuche, la mantención, su desarrollo, su uso público. Entonces, porque la lengua sin duda es un componente de nuestra nación y además la lengua es el alma de nuestro pueblo. La lengua nos permite a nosotros darnos cuenta y asumir de que tenemos ontologías diferentes, que tenemos una filosofía también distinta y que no existe una sola cultura, que este país no es monocultural, no es monolingüe, que este país es plurinacional, dado a la presencia de otros pueblos indígenas que también tienen lenguas y que existimos antes de que el Estado se conformara. Uh-huh. Ahora, a lo largo del libro nosotros vamos conociendo desde tus orígenes familiares hasta todo tu proceso como estudiante universitaria, luego tus posgrados en el extranjero y tus vínculos con distintas organizaciones en Canadá, en México, en Holanda, donde estudiaste también y que te permitieron tener esta mirada más amplia de la relevancia que tiene la lengua mapuzungún, pero la pregunta también me parece relevante en términos de no solamente lo que significa el rescate de la lengua para el pueblo mapuche, sino también para la comunidad chilena. Estoy pensando de lo bien que nos hace como nación, como naciones, poder pensar que convivimos, ¿no? Y creo que en tu libro hablas mucho, reflexionas mucho respecto a eso. Claro, nosotros al reconocernos una nación existente, un pueblo existente, que lamentablemente por un hecho colonial ha sido negado desde que se instaló la conquista aquí y que después lo continuó el Estado. La lengua evidencia una existencia, una presencia. Nosotros existimos, nosotros somos y nosotros hemos sido negados. Y en este contexto de esta lectura colonial, no solamente existe el español, existen las otras lenguas. Y este país es plural, es plurilingüe, y la diversidad
nos permite continuar como pueblos, pero al mismo tiempo nos permite contribuir a una sociedad plural, una democracia que se amplía, una democracia que se enriquece con su diversidad. Uh-huh. Nosotros tenemos en nuestra filosofía el concepto de Ichofil Munien, que corresponde a todas las vidas. Y esa todas las vidas es dar cuenta de la existencia de esas otras vidas que son, bueno, la sociedad chilena, los pueblos originarios, pero la vida de la naturaleza y incluyendo también la vida espiritual que está presente en nuestras formas de vida indígena, en nuestras prácticas ceremoniales, en nuestro vínculo también con el cosmos. Entonces es una riqueza enorme. Y sobre todo cuando nosotros en este siglo XXI nos enfrentamos a una crisis generalizada, crisis de guerra, crisis pandémica que vivimos, crisis sociales, narcotráfico, etcétera, que no están resolviendo los problemas que nos prometieron que se resolverían con la modernidad o el desarrollo. La modernidad y el desarrollo viene de una filosofía eurocéntrica que se instaló aquí y que negó la existencia de otras filosofías. Y nos damos cuenta después de 500 años que esas otras filosofías siguen viviendo, continuamos nuestras prácticas y ahí es donde decimos, bueno, aquí, ojo, podemos hacer una mayor contribución a esta convivencia entre pueblos diferentes, pero visibilizando la existencia del otro, no negándolo, no continuar esta historia de negación, sino de reconocimiento. Y es ahí la contribución enorme que podemos hacer los pueblos indígenas, las contribuciones que podemos hacer los académicos, los lingüistas, que bueno, estudiar una lengua no es solamente la descripción de la estructura de la lengua, sino también el vínculo de esa lengua con los pueblos que la hablan, pero más allá el vínculo de esas lenguas con la diversidad de conocimiento que necesita el siglo XXI para resolver sus problemas. En el libro tú hablas de lo que fue el proceso de la construcción del Guanufoye, ¿no? De la bandera mapuche y también de la emoción cuando el Guanufoye aparece de manera masiva en las manifestaciones a partir del 18 de octubre del 2019. Uno podría pensar que en ese reconocimiento de nuestro mestizaje, porque no fueron solamente mapuches quienes levantaron la Guanufoye, sino también mestizos, ¿no? Chilenos y chilenas diversos que dijeron, aquí hay algo que necesitamos escuchar. ¿Crees que hay un reconocimiento o una intuición de parte del Chile mestizo diciendo hay una sabiduría en lo mapuche que nos estamos perdiendo si le seguimos negando? Sí, yo me consta de esa constatación tuya, que creo que también se vio reflejado en el 38% que votó apruebo, gente que estuvo dispuesta a reconocer la existencia de los pueblos indígenas y a convivir con esa diversidad. Ahora, lo que ocurrió el 18 de octubre fue una crisis de representación democrática. La democracia en Chile se define por la incidencia de los partidos políticos, pero estos partidos políticos post-dictadura se alejaron tanto de las reivindicaciones de los pueblos y de la ciudadanía que la gente a través del voto le dio en este caso, la decisión a los partidos para que definieran rutas para esta sociedad. Sin embargo, estos partidos no respondieron. Los pueblos delegamos la función a los partidos y no respondieron. Entonces, en el 18 de octubre, esa crisis de representación llegó a un tope máximo donde la gente quiso representar sus propias voces. Entonces, las feministas se movilizaron en torno a sus reivindicaciones, los pueblos indígenas, los estudiantes, etcétera, todo con sus respectivas voces. Pero lo más importante que hubo una convergencia de todos esos discursos en esa etapa,
donde la gente se reconoció unos con el otro, nos reconocimos unos en el otro, con una palabra que fue la dignidad. En el fondo era la lucha por la dignidad del ser, contra esa negación, porque nos habían negado derechos, y no solo los indígenas, los derechos sociales, los derechos a la educación pública, a la salud, etcétera, ¿no? Entonces fue una etapa importante de nuestra historia de Chile que se manifestó de esa manera, y por supuesto que la lengua mapudungún y las lenguas indígenas tuvieron un rol muy importante para dar cuenta de esta existencia diversa. Bueno, y de hecho ahí se instala luego de manera mucho más hacia afuera, digo, el concepto de buen vivir, ¿no? Que es algo que yo creo que sigue estando en el corazón de lo que debería ser, o que debería estar en el corazón de lo que la conversación constituyente que seguimos transitando. Ahora, en ese sentido, y les recuerdo que conversamos con Elisa Loncón, doctora en Humanidades y Literatura, ex convencional constituyente, primera presidenta de la Convención Constitucional en el 2020, ¿no? Preguntarte, Elisa, también por esa lección que tú haces en este libro de dejar hacia el final, son recién en el último tercio del libro, que tú te metes a hablar de lo que fue la experiencia, tu experiencia como presidenta de la Constitución, lo que eso significó y hacer tus evaluaciones respecto a esto. ¿Por qué escogiste que el libro fuera así y que no fuera más bien un testimonio, como han hecho varios de tus ex colegas de la Convención, de hablar específicamente de eso? Bueno, hay un hecho real y concreto de que yo, como mujer que llegué a ser la presidenta de la Convención Constitucional, no me construí sola. Hubo una construcción a lo largo de una historia personal, pero siempre articulada con el movimiento social, con las organizaciones mapuche. Pero más allá de ello, nosotros como pueblo tenemos una lucha de resistencia y de construcción y de defensa de nuestros derechos que tiene siglos, que no se resolvió con la creación del Estado de Chile, porque el Estado de Chile todavía no reconoce nuestros derechos. Entonces, también el sentido es decir de que, bueno, ojo, aquí perdimos un plebiscito, pero no acabó la lucha, porque estamos luchando para que nuestra existencia sea reconocida y nuestros derechos sean respetados. Y eso es en una agenda de mediano o largo plazo continúa vigente. Y ese es el sentido del por qué está la autobiografía. El proceso constituyente se refiere en una etapa de mi vida, no es toda mi vida, fue una parte, y lo importante es entender eso de cómo es la lucha del pueblo mapuche, que tiene más de 30 años, que tampoco es octubrista, como se dijo, es una lucha para el reconocimiento, para no más negación de nuestro pueblo. Ahora, es muy interesante que tu análisis respecto a lo que pasó el 4 de septiembre del año pasado sea desde la lingüística. Yo desde acá, desde el periodismo, es algo que hemos analizado muchas veces diciendo aquí un problema de discurso, ¿no? Es un problema de quién tiene los medios de comunicación, quién puede tener la capacidad de instalar un discurso y de reproducir ese discurso. Y tú lo dices a lo largo del libro, y me parece muy interesante tu acercamiento, cómo lo que pasó en esa campaña, lo que pasó desde que ustedes asumieron como convencionales, fue una guerra de discurso, una guerra lingüística. Luego seguimos en el proceso, Elisa. ¿Qué herramientas deberíamos tener los comunicadores, los académicos y los ciudadanos para poder defendernos de este discurso hegemónico tan potente y cuyas consecuencias seguimos viviendo? Sí, yo creo que hay varios acercamientos que nos hacen próximos unos con el otro, y en este contexto es entender de que nuestra lucha no es solamente en función de demandas que son importantes, son muy importantes los derechos sociales, el tener el trabajo para vivir, la casa para habitarla, te fijas, los derechos que los estudiantes puedan tener educación libre, gratuita. Entonces, sin embargo, podemos nosotros entendernos como
que en Chile impera un elitismo político, económico, que define el futuro de este país. Y tuvimos una gran oportunidad de nosotros los excluidos, los sin derecho, poder dar un avance significativo al reconocimiento de todos nuestros derechos, incluyendo los derechos de la naturaleza, que si hoy día no defendemos la naturaleza, o sea, no tenemos muchas posibilidades de continuar como pueblos, dado a todo lo que implica la crisis climática o la misma crisis del narcotráfico, por ejemplo. El narcotráfico está operando como una fuerza casi estatal, con dinero, con recursos, con poderío militar, ¿te fijas? Entonces, ¿dónde nos acercamos con el resto de los chilenos? ¿Dónde nos acercamos las distintas disciplinas? Es que tenemos que hacer un análisis más allá de la coyuntura, de entender que ese proceso, ese hecho colonial que afectó a los pueblos indígenas, nos ha afectado a todos, porque a todos nos ha despojado de derechos, con la promesa de un desarrollo, una promesa de desarrollo que también es un mito, porque ese desarrollo no ha llegado, no ha favorecido al porcentaje amplio de la sociedad. Entonces nos toca un tiempo donde debemos cuestionar y debemos acercarnos con un análisis descolonizante que nos reivindique en nuestros territorios, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias disciplinas, y un poco ser crítico a todo lo que ha sido el pensamiento eurocéntrico. Entonces, un periodismo es necesario un periodismo descolonizador, que reivindique las otras culturas, no nada más lo que está instalado dentro del sistema neoliberal o eurocéntrico, sino que reivindicar que existen otro tipo de música, que existen otros tipos de discursos, que existen otras literaturas, que somos plurales y que aquí este territorio ha producido también su propia manera de entender el mundo. Y ahí están lo que nosotros tenemos como pueblos indígenas, pero también están las construcciones que han logrado las mujeres, la visión de la vida y del territorio que han logrado las mujeres y los distintos movimientos sociales, los jóvenes, por ejemplo. Hoy día la juventud está en otra posición respecto a cómo estuvimos nosotros. Yo viví en la dictadura, nos juntábamos con todos los jóvenes de distintos pueblos ahí para luchar contra la dictadura, pero hoy día los jóvenes se juntan y se unen en torno a, no sé, a cocinar comida sana, por ejemplo. Bueno, Elisa, antes no teníamos conciencia de eso. Me duele el alma tener que interrumpir porque se nos va el tiempo, se nos va el programa, pero les dejamos muy invitados a que lean de Elisa Lincón Antileo Trayenco, Eco de la Cascada, su autobiografía. Muchas gracias por este tiempo y claro, tenemos una memoria a la que tenemos que recurrir. Muchas gracias, Elisa. Gracias a ti. Y buena lectura. Muchas gracias. Un abrazo. Nosotros tenemos que despedir el programa, pero volvemos mañana con un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Adiós. Chao, Elisa. Muchas gracias.